Hola, pero ¿qué tal, querida? ¿Cómo estás? Gracias por haber venido, gracias, de verdad te lo digo. Gracias por, Sí. mira lo que te traje. Ay, bueno. Lo prometido. Ay, pero muy bien, pero qué lindo. La otra vez no nos sacamos. Ahí sale Pablo al lado, así que. Sale Pablo, Después me vas a contar. Elina, vos me has buscado para poder recordar a Pablo. Y he pensado que se ha hablado mucho, se ha escrito mucho sobre Pablo referido a su actividad estudiantil para cuando la reforma universitaria y cuando la nacionalización de la universidad, que fue especialmente en 1919, cuando él fue presidente de la Federación Universitaria de Santa Fe. Pero me parece que me gustaría en este momento primero traer un poco la voz de él en algunas cosas, pero especialmente contar algunas anécdotas. Esas anécdotas nos van a dar una parte, se puede decir, más íntima de él. Y recuerdo que cuando él falleció, todos los diarios de la época estrepitosamente pusieron su sensibilidad en esa muerte tan súbita y hablaron, pero todos hablaron de la capacidad oratoria de Pablo. Pero a mí me gustaría más bien traer a colación la figura de un niño de 12 años que lo conoció a él en su oratoria. Y esa persona, yo la conocí, que tenía 12 años cuando lo escuchó en un discurso a Pablo, lo conocí siendo un anciano, ya de cerca de 90 y pico de años. Y era el señor Carlos Christen, que fue catedrático también en la Facultad de Ingeniería Química. Y él me contó lo siguiente. Era un teatro donde se había hecho un gran acto donde hablaron varios personajes de la reforma universitaria, todos jóvenes estudiantes. Y cuando se terminó el acto, la gente empezó a pedir que hable Pablo Brillo. Y yo, dice él, vi subir a una persona, un niño pensé yo, porque era muy delgado, magro, pero cuando empezó a hablar sentí que se agrandaba la figura, que tomaba dimensiones desconocidas para mí, dice. Era una sensación muy extraña. Y se ve que la gente que estaba ahí escuchando el discurso, también pensó lo mismo, porque cuando él terminó de hablar, lo sacaron en andas y lo llevaron por las calles de Santa Fe. O sea que eso da idea, a mí me dio más idea de la gran influencia que él podía tener con su oralidad, que fue también lo que contó Menchaca, Manuel Menchaca, el que fue gobernador de Santa Fe. En 1912 lo conoció a Pablo en una de las asambleas famosas. En la primera asamblea ya lo conoció, que Pablo era estudiante secundario, era
era un chico, un adolescente, y ahí lo conoció con sus características, con su manera de ser y sobre todo, su forma de dirigirse a las multitudes. ¿Y qué hizo Menchaca? Era época de electoral. Esto lo contó Héctor Ocampo, un senador por la provincia de Santa Fe, que se lo contó a él, Menchaca, que fue a Reconquista, no sé si inaugurar una escuela o algo así, y le dijo que había ido a Reconquista por la figura, por el recuerdo que tenía de Pablo. Porque a Pablo le debía su haber llegado a ser gobernador, cosa ya media exagerada, pero él cuenta que salía con Pablo a hacer su campaña electoral, un chico. Pablo era un jovencito. Y Pablo tenía un cajoncito y se paraba en cada esquina, se paraban, Pablo ponía su cajoncito y él le decía: Pablito, habla. Entonces Pablo, un jovencito, un niño, hablaba, decía su discurso enfervorizado a favor de lo que pensaba hacer Menchaca, y así hacían paulatinamente, iban a todos los lugares donde él quería hacer su campaña electoral. Bueno, esa fue una de las historias que a mí me impactaron, más que todo lo que hubieran podido pensar otras personas que estaban cercanas a él. Otra anécdota, cuando empezó en realidad a plasmarse el recuerdo de Pablo como un personaje típico de la juventud de esa época, porque no fue solo Pablo, fueron sus compañeros también, que eran personajes que consideraban importante a los demás, al bienestar de los demás, dejando de lado sus apetencias personales. Y así fue como llegaron a concluir todo lo que se realizó, todo lo que realizaron en bien de una universidad más justa, más participativa. Bueno, en el año 1995 yo había visto que se había perdido un poco el recuerdo de la reforma universitaria y por ende Pablo, ¿no? Y yo tenía en mi casa un libro, un manuscrito, que por supuesto sin editar, que había escrito mi padre Celestino Lanteri, que lo conocía muy bien a Pablo. En ese momento yo pensé, bueno, yo tengo este manuscrito, tengo que llevarlo a extensión universitaria y sobre todo a extensión universitaria, que era el lugar donde se realizaban las ediciones en ese momento. Y llego a extensión y estaba una persona, la que dirigía en ese momento extensión universitaria, y le dije: vengo con este manuscrito de Pablo Brilló. Pero él se ve que desconocía quién era Pablo. Entonces yo me estaba ya por retirar y en ese momento, casualmente, entró el presidente del centro de estudiantes, que era José Luis Pivetta en ese momento, con el presidente de la FUA. Bueno, entonces el señor que de extensión le dice: esta señora viene a traer un libro para editar un libro sobre Pablo Brilló.
Y José Luis en ese momento empieza a recitar una poesía de Pablo, que era: pobre de nuestro amor, estoy pensando al ver cómo las hojas van cayendo, que todo aquello que empezó sonriendo hubo por fuerza de acabar llorando. Bueno, así siguió toda la poesía. Claro, José Luis lo conocía a Pablo porque era compañero de una sobrina bisnieta de Pablo, por eso lo conocía a Pablo. Pero él tomó enseguida la posta y dijo: el Centro Estudiante va a editar este libro, y así se hizo. Y de ahí empezó el conocimiento de Pablo y todo lo alrededor de los acontecimientos que sucedieron con la reforma universitaria. Así es que después siguió todo lo que continuó con mi encuentro con Estela Scarziofolo y los sucesivos libros donde se fue contando toda la historia de la reforma, que ya estaba en los otros libros, pero que estaban un poco guardados en la biblioteca. Ahora, hay otros momentos que puedo recordar. Por ejemplo, hay un momento que pienso que tiene que haber sido muy importante para Pablo. Él en 1921 fue al Congreso Internacional de Estudiantes, que fue elegido por unanimidad por todos los otros centros y federaciones de estudiantes de la Argentina. Va en compañía de otros compañeros. Allí, como fue muy aplaudida toda lo que hizo Pablo, toda su campaña por llevarles a México y a los otros estudiantes los propósitos de la reforma universitaria, el gobierno de México consideró darles un mes de viajar por todo México. Y ahí también viajaron con ellos una serie de personajes importantes, pero el más importante, sin duda, fue Valle Inclán, que en ese momento y ahora también uno de los escritores, poetas y escritores más importantes de España. Y durante ese viaje Pablo tuvo oportunidad de hacer una gran amistad con Valle Inclán. Tal es así que cuando terminaron todo ese periplo por México, Valle Inclán le donó su bastón como una especie de honor conferido a un heredero prácticamente, lo cual fue un honor tremendo para Pablo y él consideró eso lo más importante de su vida hasta ese momento. Cuando pasó el tiempo, en el último viaje que Pablo hizo a Reconquista, siempre iba a despedirlo cantidad de amigos y gente conocida, más sobre todo que él recién había vuelto de Buenos Aires, de su viaje a México. Entonces estaba mostrando a todos con ese gran honor de que Valle Inclán le había concedido ese bastón, que era una alegoría de Valle Inclán, era el símbolo del gran personaje que era. Y en ese momento, que ya era el momento en que tenía que irse el tren para Santa Fe, él subió al coche que lo tenía que llevar y mi madre se ve que estaba ahí presente porque me lo contó, que dice que una de las personas que estaba ahí presente tomó el bastón y corrió, se fue con el bastón. Entonces Pablo desde el coche le decía: tráelo, tráemelo, dámelo, no te lo lleves, no te lo lleves.
Entonces, ese bastón quedó en poder de esa persona que no sé qué fue lo que le transmitió, cómo lo transmitió o cómo lo recibieron las personas familiares de Adolfo. Y nunca fue recuperado por la familia, porque Pablo no volvió nunca más a Reconquista. La cuestión es que con el correr del tiempo no sabíamos dónde estaba el bastón, después supimos y esperemos que en algún momento esté no en la familia, sino en el Museo de Reconquista, donde siempre debía estar. Ahí los había atendido, los había llevado a la casa, incluso lo llevó a él a que hable en la Sorbona, en París. Lo tengo muy presente desde hace mucho tiempo, desde cuando yo era estudiante universitaria. Es algo que no sé cómo puede considerarlo la gente y yo le traté de dar explicación durante toda mi vida. He leído mucho al respecto y no he llegado a ninguna conclusión válida, ¿no? Pero lo voy a relatar ahora. Yo iba siempre, como era estudiante de letras, de literatura, iba muchísimo a las bibliotecas. Y un día estaba en la biblioteca de Rosario, en la gran biblioteca argentina, y estaba estudiando. Eran unas mesas que eran para 4 personas. Estaba yo, al lado mío, un joven al que yo no conocía, otro joven estudiante, y nadie más. Adelante de esa mesa no había nadie más. Y de repente alcé la vista y lo vi a Pablo sentado ahí, en forma tan clara lo vi que parecía que estuviera realmente. Y entonces primero no lo reconocí, pero lo miré bien y era Pablo. Y me estaba sonriendo como un poco como sorprendido de mi susto, porque yo estaba asustada, tenía una gran impresión. Y bajé la vista y dije, tengo que ver si algo me está diciendo. Lo reconocí que era él. Volví a mirar y vi que me estaba mostrando un libro, un cuaderno, pero tenía las tapas rojas. Entonces, ahí otra vez me asusté, bajé la vista y cuando quise mirar de nuevo, había desaparecido, no estaba más. Y miré al muchacho que estaba al lado y él me dijo, ¿vio? Desapareció, me dijo. Entonces quiere decir que él también lo había visto, él también. Entonces yo le dije, bueno, vamos a ver,
Y la biblioteca tenía había unos 5 metros hasta la salida, una puerta de salida. Después había que atravesar una especie de galería cubierta y después venía un jardín largo que llevaba a la calle. Y todo lo hicimos corriendo prácticamente, buscando esa figura que habíamos visto. Llegamos a la puerta de la biblioteca, tenía unas rejas, y yo le dije, bueno, yo para este lado usted, nos tratábamos de usted, usted del otro. Y para verle en las esquinas, si se lo veía por la esquina, nada, había desaparecido realmente. O sea que no era una figura normal, digamos. Bueno, esa sensación, después hablamos con el muchacho, dijimos qué es lo que nos ha pasado, qué es lo que hemos visto, pero no llegamos a ninguna conclusión. Y él me dijo que era reformista. Claro, no había oído hablar de Pablo, pero desde ese momento se ve que se pensó que podía ser Pablo, porque era evidente. Y bueno, esa fue mi gran duda de toda la vida, mi gran impresión, mi adscripción a la figura de Pablo, mi identificación con él. Lo sentí muy próxima a mí, también a mi manera de pensar, a mis ideales, a sus ideales, que fueron los ideales de sus congéneres, de sus compañeros. Grandes, vendría a ser idealistas, con un dejar de lado sus apetencias personales, como dije, y pensar en los demás y sobre todo en lo que podía ser beneficioso para el país, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que más me gustó transmitirles. Busqué todas las poesías durante bastante tiempo y acá están contenidas todas ellas. Creo que es una de las cosas que más quería Pablo, la edición de sus poesías.